Antes que nada, bienvenidos y bienvenidas a esta su asignatura Lengua Materna. Yo soy el profesor Óscar Ordóñez. Hoy los acompañaré y los guiaré. Recuerden que esto es Aprende en Casa 2. Y tampoco olviden que esta es una clase, un recurso de apoyo para ustedes y para sus maestros o maestras al momento de abordar el tema, así como tener presente que pueden complementar lo aprendido con su libro de texto. El programa de hoy se titula Deshilando la trama. Nuestro propósito es que ustedes puedan identificar las características de este aspecto en distintos subgéneros narrativos y, por qué no, que con ello tengan las herramientas para escribir narraciones bien definidas. Dicho esto, comencemos. Los materiales que vamos a utilizar en esta clase son cuaderno, bolígrafo, su libro de texto Lengua Materna, primer grado, un libro que tengan en casa, ya sea un cuento o una novela. Si no cuentan con ninguno, no pasa nada. Después de este programa podrán pedir uno prestado. Tomen nota, registren las dudas, inquietudes o dificultades que surjan sobre el planteamiento en este programa, para después conversar con sus maestros o maestras de lengua materna. Antes de avanzar con el tema de hoy, pensemos un poco en cuál es su historia favorita. ¿Qué conoce sobre esta historia? ¿Qué personajes tenía? ¿La recuerdan toda? Ahora observemos y leamos la siguiente fábula. La cigarra y la hormiga. Cuenta la historia acerca de una cigarra que cantaba y cantaba ociosa en el verano, mientras veía trabajar a las hormigas día tras día. Luego vino el invierno y no había bocado al que hincarle el diente. Entonces, la cigarra fue al hormiguero a pedir unos granos de trigo prestados a las hormigas. Allí le preguntaron las hormigas disgustadas que a qué se dedicaba en el verano cuando ellas trabajaban. La cigarra respondió: a tocar música y a danzar para amenizar nuestros días de calor. A lo que las hormigas respondieron: baila ahora, cigarra, baila. ¿Podrían decir de qué trata la fábula? Todos en algún momento de nuestra vida hemos leído o escuchado un cuento, una novela, una fábula, un mito, una leyenda, o hemos visto alguna película, serie televisiva o quizás obra de teatro. Todas ellas tienen una historia que contar, todas tienen algo en común, una trama. ¿Pero qué es la trama? Observémoslo juntos. Trama, orden en el que el escritor presenta los eventos de una narración. Estructura de la trama, planteamiento, se da a conocer una situación o problema. Desarrollo, ocurren diversos acontecimientos que llevan la situación a su límite. Desenlace, el problema se resuelve o las tensiones desaparecen, los personajes sufren un cambio. Ahora bien, ¿cómo podríamos identificar esa estructura en una narración? ¿Les parece si releemos la fábula para entender lo anterior? Recuerden que esta trama tiene 3 momentos: planteamiento, desarrollo, desenlace. ¿Pudieron identificar alguno? Vamos paso a paso. Planteamiento. Se da a conocer una situación o problema. Cuenta la historia acerca de una cigarra que cantaba y cantaba ociosa en el verano, mientras veía trabajar a las hormigas día tras día. Nos dice cuál es la situación que está sucediendo. Desarrollo. Ocurren diversos acontecimientos que llevan la situación a su límite. Luego vino el invierno y no había bocado al que hincarle el diente. Entonces, la cigarra fue al hormiguero a pedir unos granos de trigo en préstamo a las hormigas. Nos señala que llegó el invierno y no había que comer. Desenlace. El problema se resuelve o las tensiones desaparecen. Los personajes sufren un cambio. Y allí le preguntaron las hormigas, disgustadas, que a qué se dedicaba en el verano cuando ellas trabajaban. La cigarra respondió: a tocar música y a danzar para amenizar nuestros días de calor. A lo que las hormigas respondieron: baila ahora, cigarra, baila. Nos muestra la enseñanza de las hormigas a la cigarra, de que ésta debió recolectar comida para el invierno. Como observaron, la fábula refleja la estructura de la trama, y hay que señalar que aunque existen distintos tipos de trama, en los subgéneros narrativos, la trama narrativa es la que se aplica, y eso sucede en la ciencia ficción, la fantasía, el terror, las aventuras, entre otros. ¿Saben ustedes cómo identificar la trama de una historia? Vamos paso a paso. Cuando terminan de leer una historia, no falta la persona con un verdadero y gran interés que pregunte: ¿y de qué se trata? A veces no sabemos qué contestar o nos confundimos con el tema de la historia. El tema es la idea en la cual gira la narración. En la literatura podemos encontrar temas recurrentes como el amor, el viaje mítico, la muerte, la ira, la venganza,
la esperanza, por decir algunos. Ahora, para identificar la trama, entender y diferenciarla del tema, analizaremos uno de los relatos cortos más famosos de la historia. El Principito, del escritor francés Antoine de Saint-Exupéry. Ahora observemos la siguiente cita para identificar el tema a partir de una breve cita extraída del libro. Los adultos nunca entienden nada por sí mismos y es tedioso para los niños tener que explicarles siempre las cosas. Después de haber escuchado esta cita, ¿qué les dice de la historia? ¿Creen que es una historia de amor? ¿O quizá una de viajes? Ahora pensemos en el título. Muchas veces nos puede guiar para saber el tema. ¿Qué les dice el título sobre la historia? Ahora bien, El Principito narra la travesía de un infante que abandona su asteroide, donde vive, para recorrer el universo. En su camino, descubre la forma de pensar y de vivir de los adultos, y los temas centrales son el amor y la amistad. Ahora analicemos su trama. La historia es narrada por un piloto que mientras intenta reparar su avión, averiado en medio del Sahara, se encuentra con el Principito, que proviene del asteroide B612, quien le pide que lo dibuje un cordero. Es así como el piloto descubre la vida del Principito, el motivo por el cual parte de su asteroide. Sí, le atinaron, la rosa caprichosa. El Principito visita asteroides donde viven distintos personajes, quienes están ocupados en sus propias labores y se olvidan de disfrutar la vida. Es hasta que llega a la Tierra que conoce un pequeño zorro, quien es el único que le muestra el valor de la amistad y al amor. Al final, con ese aprendizaje, el Principito regresa a su planeta. ¿Qué les pareció? Como escucharon, les he contado brevemente la historia. Vayamos pues al reto. ¿Pueden identificar la trama? Para entender la trama, además necesitamos saber varias cuestiones. ¿Cuál es el tema de la historia? ¿Cuál es el ambiente? Es decir, los lugares y espacios en los que se desarrolla la narración. Y la ubicación del tiempo o época. ¿Quiénes son los personajes? ¿Qué sucede para que la historia avance? Es decir, ¿cuáles son las motivaciones o circunstancias que empujan a los personajes? Ahora, cuando les pregunten cuál es la trama de la historia que acaban de leer, podrán responder a partir de los anteriores elementos. De entre los subgéneros que existen en la narrativa, El Principito entraría en un ejemplo de literatura fantástica, pero existen otros subgéneros, como lo son la ciencia ficción, el policial y el terror. Seguramente habrán escuchado sobre el extraño caso del Dr. Jekyll y Mr. Hyde, una historia escrita por Robert Louis Stevenson que se ha llevado del papel al teatro y a la televisión gracias a su trama. A continuación, les presentaremos una adaptación de dicho texto elaborada por Televisión Educativa. Pongan atención en el video para que puedan aplicar el conocimiento que han adquirido en esta clase y reconozcan la trama de esta historia. Pueden invitar a sus familiares.
conoce al drama. Ni cambiar nada. Tú no entiendes mi situación. Jekyll, tú me conoces. Sabes que puedes confiar en mí. He visto al señor Hyde entrar por la puerta trasera. ¿Es normal cuando el Dr. Jekyll no está? Como observaron, este video en realidad no tiene la voz de un narrador, a diferencia del texto original. Pero eso no significa que no tenga una trama. Recuerden que hay maneras diversas de contar, y esta es una de ellas. ¿Cuál dirían que es la trama? ¿Pudieron identificar el planteamiento, el desarrollo y el desenlace? Veamos la trama de esta historia, el extraño caso del Dr. Jekyll y Mr. Hyde. Se trata de un médico muy respetable que descubre la forma de partir su personalidad, es decir, la parte buena y la mala. El problema es que poco a poco la parte mala de su personalidad emerge, y es ahí cuando empiezan los problemas para él y su lucha desesperada por matar a su lado malo. Y debo decirlo, las cosas terminan muy mal. ¿Se animarían a leerlo? El video es muy breve y omite información de la historia. Es por ello que los invitamos a que se acerquen al texto original para que puedan descubrir su riqueza. Ahora les proponemos ver la siguiente historia. Se titula Crónica de una muerte anunciada. Fue escrita por Gabriel García Márquez, que se inspiró en un hecho real. Este video, así como la obra escrita, comienza explicando el final. ¿Por qué lo digo? Pues porque el autor nos narra el desenlace de la historia, y a lo largo de ella nos va contando cómo sucedió. Escuchemos el inicio. El día que lo iban a matar, Santiago Nazar se levantó a las 5:30 de la mañana para esperar el buque del obispo. Todos sabían que a Santiago Nazar lo iban a matar. Pero nadie se preguntó si estaba prevenido.
Vamos a matar a Santiago Nazar. Él sabe por qué. Nadie vio la advertencia. No se molesten a Santiago. Ya lo mataron. ¿Qué? Pero por más que volteaba el cuento al derecho y al revés, nadie podía explicarme cómo fue que el pobre Santiago Nazar terminó comprometido en semejante enredo. Esta novela sigue teniendo un planteamiento, un desarrollo y un desenlace, pero la creatividad del escritor hace que incluso si uno conoce el desenlace, quiera conocer la trama completa, las acciones de los personajes y los momentos de tensión. Ahora ya saben que incluso si alguien comienza contándonos el clímax de una historia, esta no se arruinaría si nos van dando la información que no conocemos poco a poco. Los invito a que lean esta novela y ubiquen su trama. Ustedes ya saben cuál es el desenlace. Ahora, a conocer el resto. Hoy pudieron conocer la trama de algunos subgéneros. Trabajamos con una fábula, un relato fantástico, uno de terror y uno policíaco. Ahora les toca buscar aquellos que nos hicieron falta. Saber la trama de una historia es saber cómo está contada, de qué forma. Ahora sabrán identificar la trama de una historia y comenzarán a tener gustos por ciertos autores o autoras, por su forma de escribirla. La lectura les impulsa a crear y partiendo de este contenido dependerá cómo ustedes hilen sus historias para convertir sus creaciones en algo único. Por hoy terminamos, pero aún nos queda mucho por explorar y descubrir, así que nos vemos pronto aquí en Aprende en Casa 2. Si tienes dudas o necesitas ayuda, llama al Centro de Apoyo Pedagógico a Distancia. El número de teléfono para secundaria es el 55 36 01 71 23. Si requieres consultar los libros de texto en versión digital, recuerda que los puedes encontrar en la página conalitec.cep.gov.mx. Y recuerda que también cuentas con el sitio aprendeencasa.cep.gov.mx, en donde podrás ver nuevamente los videos de los programas y además encontrarás actividades para fortalecer tus aprendizajes.